Pues qué emoción, qué privilegio estar empezando este 2026 y con un gran invitado que para mí es un honor, es un privilegio, porque yo recuerdo que hace más de 12 años que yo escuché unos audios que me prestaron y venían ahí varios conferencistas, pero hubo uno muy en especial que me llamó mucho la atención por su forma muy carismática, muy amena de compartir. Y wow, pues hoy en día tengo el honor, el privilegio de que nos regaló un poco de su tiempo. Y qué mejor que empezando este 2026 en la primera semana, este episodio que yo sé que va a ser de muchísima ayuda. Para mí es un honor, familia de Hambre de Triunfar, tener a esta persona que él es un coach de vida, es un autor de libros, es una persona que ha impactado la vida de muchísimas personas a través de varios países porque es un conferencista internacional, pero sobre todo, algo que yo admiro de él es el gran ser humano y la calidad de vida que él tiene y las ganas de compartir un mensaje que levante a nuestra comunidad hispana. Para mí es un honor tenerlo aquí y pues bienvenido Rafael Ayala, bienvenido a tu espacio Hambre de Triunfar y gracias por darnos este espacio y en este año No, nuevo. un gusto, muchísimas gracias por la invitación, Ernesto, y pues yo encantado de estar aquí contigo. Gracias, Rafael, gracias. Pues estábamos empezando este 2026 y vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Un tema que de repente a veces ah, yo creo que va a aportar mucho a las personas porque es el temor. El temor no se elimina, se comprende. Me gustó muchísimo esto porque si podemos entender esa parte, yo sé que vamos a avanzar. Pero vamos por ahí, Rafael, a empezar con este tema, a ver qué nos puedes compartir. Rafael, para comenzar, ¿cómo defines tú el temor y qué realmente es? Ok, Yo voy a sacar aquí el temor es la respuesta emocional cuando pensamos que algo valioso para nosotros está en riesgo o en riesgo de perderse. Es una respuesta emocional, es parte de las emociones que los seres humanos tenemos y debemos verlo no como algo malo necesariamente. De hecho, cualquier emoción es un mecanismo que tenemos para recibir información y saber lo que hay que hacer. Y las emociones nos dan o nos quitan energía para hacer lo que debemos hacer. Fíjate, Ernesto, las emociones en general, y en este caso específico el miedo, el temor, pueden ser excelentes consejeras nuestras. El problema es que no hemos aprendido, o más bien no nos han enseñado a manejar las emociones en general, pero en específico el temor. Y hay que ver, y para eso es esta sesión hoy, este episodio, para que podamos entender cómo el temor nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. qué interesante lo que acabas de compartir, Rafael, porque muchas veces tratamos el temor como un enemigo y a veces sin entender que es algo que nos quiere decir. Puede ser ah, una forma de avanzar o a mucha gente la frena, ¿no? Pero cuando lo podemos entender, yo creo que podemos avanzar. Entonces, voy por la siguiente pregunta, Rafael. Ujú. ¿El temor es aprendido? ¿Es emocional? ¿Es espiritual? ¿Qué lo origina en nuestra historia personal? O sea, ¿de dónde vienen los temores? Ok, hay diferentes causas o fuentes de las que surgen los temores,
y pueden variar, de hecho, son distintas, sí varían de persona a persona. Podemos haber aprendido a sentir temor ante ciertas actividades por temas de nuestra familia. Por ejemplo, vamos a suponer que crecí con unos padres o unos abuelos o quien me crió que le tenía mucho miedo al mar. Y entonces nos llevaban a la playa y no se metan, quédense en la orilla y nos empiezan a infundir ese temor al mar. Pero pude haber crecido tal vez en un puerto y mi papá o mi abuelo siendo pescador y me llevaba de niño a pescar con él en la panga, en la lancha, en el bote y para mí el mar no representa una fuente de temor, ¿no? Eh, pero vamos a entender esto. El temor es una emoción, es sentir miedo, siento temor, ¿no? Temor extremo le llamamos pánico, pero es una emoción. ¿Y cuando sentimos temor? Es más, fíjate, te lo digo a ti y a tu audiencia. Piensen una situación en su vida en la que sintieron temor. Y yo les voy a decir por qué tuvieron sensación de miedo esa vez. Retrae a tu mente alguna vez que sentiste miedo y a la audiencia le pido lo mismo. Y si ya lo tienen en su mente, yo les voy a decir por qué sintieron miedo. Porque creían o creyeron, pensaban que algo muy valioso para ustedes estaba en riesgo de perderse. O alguien muy valioso para ustedes estaba en riesgo de perderse. Desde la vida, la salud, el dinero, hasta la reputación, hasta el que no se pudiera cumplir un deseo o que me puede pasar esto, le puede pasar aquello a alguien. Cuando percibimos y creemos que algo o alguien valioso está en riesgo de perderse, sentimos miedo. O sea, el temor lo experimentamos con base en lo que pensamos. Te pongo este ejemplo. Imagínate que yo vivo aquí pegadito a Ujú. una montaña en el desierto. Y vamos a pensar que salgo a caminar, vamos mi esposa y yo y un amigo nuestro. Y nos sale una serpiente. Algunos vamos a sentir miedo, pero pudiera haber alguien ahí que le encantan los reptiles, que sabe de las serpientes y se entusiasma y se emociona al ver la serpiente y dice, wow, es tal serpiente, no la había visto y se acerca y quiere verla y tal vez hasta la toca ahí con un palo y otras personas podemos estar en miedo. ¿Por qué? Porque el pensamiento ante la realidad de ver una serpiente, para una persona puede ser, sobre todo alguien que conoce de ello y que le gustan los reptiles, dice, ah, esta es una serpiente tal y no es venenosa, o si es venenosa pero mantengo tal distancia, no pasa nada porque conoce un poco de cómo funciona la conducta de esa serpiente. Y otros podemos ser ignorantes de eso. Y lo único que digo es esta, si me pica me muero, ¿no? Y ni siquiera sé si sí pica, si sí tiene veneno o no. Pero mi pensamiento es, mi vida, mi salud o la de los que vienen conmigo está en riesgo. Y ese pensamiento produce una emoción que llamamos miedo. Pero depende lo que siento de lo que pienso. Vamos a suponer eh, la primera vez que tuviste que hablar en público y te dijeron, ¿sabes qué, Ernesto? Eh, te vamos a dar el micrófono y vas a hablar. Probablemente hubo una sensación de preocupación, de temor,
Y si me equivoco y si me trabo, yo le digo el mal del easy, ¿no? Y si se me olvida lo que tengo que decir y si tartamudeo, y estoy pensando que mi reputación está en riesgo, está en peligro, siento temor. Pero tal vez si ya tienes mucho tiempo hablando en público y todo, ese temor ya no se da porque en tu pensamiento no te preocupa. Está en riesgo mi reputación. No, pues nada más voy a hablar, ¿sí? Mi respuesta específica sería, el temor es una emoción y es causado por lo que creemos nosotros. ¿Cómo es que mi familia puede haber influido? Dependiendo qué creencias aprendí de mi familia y en específico creencias sobre qué cosas son peligrosas, son malas, ¿no? Como yo te decía, no se acerquen al mar o no te juntes con tales personas. Y ay, Dios mío, me invitó a salir alguien de ese tipo de personas. Me da miedo, porque creo que algo valioso para mí está en riesgo. Fíjate, Rafael, entonces quiere decir que también el temor, pues como que no lo van heredando, ¿no? Y estaba yo pensando que sí es correcto de esa manera, porque nosotros tenemos en la actualidad cuatro niños. A los dos primeros miraron un poco más cuando mi esposa no le gustan, tiene un pavor a las arañas. Y cuando ella miraba una araña, o sea, gritaba y ya después después poco a poco pues los primeros el primero tiene 10, el otro 8. Ya después de un tiempo, pues hemos ido avanzando en aprender, pues, un poco más, leer un poco más y entender cómo uno puede transmitir esos temores a los niños. Y ya yo le decía con los dos que son más pequeños, 3 y 2, le decía, no, no grites de esa manera porque pues lo estás llevando a un punto en el cual le estás heredando, le estás transmitiendo tu temor, que no es muy ah, sano el temor que ella tiene, porque cuando ella ve una araña, o sea, quiere tirar toda la casa, o sea, entonces digo, no es de esa manera. Y como los dos más pequeños miran las arañas de repente y no sienten lo mismo que los grandes, pero los otros, tienes que o sea, tienes que ir a quitarla ahí porque no pasan. Pero es lo que decías tú, depende cómo nos hayan enseñado de ese temor, es como vamos a actuar. Interesante. Rafael, ¿cómo se disfraza el temor? ¿Cuáles son las formas más comunes en las que actuamos desde el temor sin darnos cuenta? Ok, eh, mira, yo puedo sentir miedo, cualquiera de nosotros sentir miedo, y tenemos varias maneras de responder ante el miedo. Una es paralizarnos o angustiarnos, que pudiera ser reflejado en situaciones como las que mencionaste, con un grito, alejarme, porque el miedo lo que me dice es si algo está en riesgo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Protegerte, ¿no? Es un mecanismo que yo tengo que identificar cuando un temor es fundado y cuando es infundado. El, el temor infundado es el que nos crea problemas, porque le estoy dando una dimensión de peligro a algo que no necesariamente lo tiene. Entonces, cuando yo siento miedo, puedo paralizarme, puedo ponerme agresivo para defenderme, porque creo que estoy en riesgo y entonces me protejo. Digamos que hay eh, miedos provocados por lo que yo pienso que es un riesgo físico. Algo físico está en riesgo, como en el caso de la serpiente que te decía, yo creo que me puede morder, o un perro, ¿no? O una araña. O veo una persona que viene y su perfil no me gusta, es de noche, estoy en una zona que tiene mala fama y me preocupa que me vaya a saltar y experimento miedo, que el miedo me dice, protégete o huye.
en el caso de un temor basado en la creencia de que físicamente estoy en riesgo. Hay otro tipo de riesgo, un riesgo que no es físico, pero que puede ser material. Ay, es que si meto mi dinero ahí lo pierdo y me da miedo porque está en riesgo mi capital, ¿sí? Eh, o si me piden que haga algo y lo hago mal, está en riesgo mi reputación. Lo que tengo que darme en cuenta es que muchas veces, con base en el miedo, dejo de hacer algo que podría hacer o no hago lo que el miedo me pide que haga. Yo puedo disfrazar mi temor de muchas cosas. Vamos a suponer, por ejemplo, eh, soy una persona que escribe libros o estoy empezando a escribir y nunca los termino. Probablemente, no puedo decir que le pase a todo el mundo así, pero es probable que esté ocultando mi miedo a ser rechazado cuando evalúe a alguien mi libro, no terminándolo. Porque entonces, no, te lo enseño cuando lo termine, te lo enseño cuando y nunca lo termino. Entonces, el dejar las cosas incompletas, en ocasiones, no siempre, una de las causas puede ser que si no las termino, tengo la excusa de decir no está terminado, entonces no me pueden evaluar porque no he terminado, porque tengo miedo a salir mal evaluado, a no escribí bien el libro, a no di bien el plan, a no hablé bien en público, ¿no? Pero podemos aprender muchísimo, muchísimo a qué hacer cuando sentimos miedo. Lo más importante de las emociones, incluido el temor, es que las emociones nos dicen qué debemos hacer, nos dan energía o nos quitan energía para hacerlo, ¿sí? O sea, toda emoción, y en este caso el miedo, provee tres cosas. En el caso del miedo, nos dice qué cosa creemos que está en riesgo de perderse. Nos dice qué hacer y nos da energía para hacerlo. Fíjate bien, cuando retomando el ejemplo de que estoy en un barrio que tiene mala fama, de que ahí asaltan, de que ahí son violentos, y veo un par de jóvenes o personas que vienen hacia mí, y mi pensamiento es, ay Dios mío, me pueden hacer algo, ¿no? Siento miedo, porque el miedo me dice, algo valioso para ti está en riesgo, en este caso mi seguridad. Pero el miedo me dice, protégete o huye. Y muchos deciden, ay, pues me cambio de acera, ¿no? Me voy a la banqueta de enfrente. Estoy como huyendo, acelero mi paso. Déjame ver por dónde hay salidas o por dónde puedo gritar aquí si me empiezan a corretear. Eh, Protégete o huye. Y nos da energía para hacerlo. Nos produce adrenalina. El cerebro dice, miedo, protege, es miedo físico, protégete o huye y nos da adrenalina para que tengamos fuerza, para que nuestras pupilas se dilaten y podamos ver mejor. Eh, y cuando no es físico, ay, me invitaron a este negocio y no sé si entrar, me da miedo perder dinero, o me da miedo que luego digan que soy un fanático, o me da miedo que lo que tú quieras, pero no es un riesgo físico. El miedo me dice, ¿sabes por qué tienes miedo? Protégete, te falta información. Tienes miedo porque te falta información. Pide información. Haz preguntas, indaga, investiga. Entonces, el miedo es una excelente fuente de información. El problema es cuando yo ni siquiera reflexiono, ¿este miedo es real? ¿O yo estoy pensando, exagerando las cosas, interpretándolas mal? Porque yo puedo ver la serpiente y digo, sí, ahí está, siento miedo, pero puedo ver, está a 8 o 10 metros
pues no va a brincar para acá, no puede saltar 10 metros de golpe, mantengo la distancia, me voy por otro lado. Y sentí miedo. Está bien, qué bueno, el miedo me avisó, protégete, sé prudente. Me dijeron, oye, mete tu dinero aquí, mira aquí, mételo, inviértelo y te vas a ganar el 20% mensual. Ya de ahí me pareció raro, me da miedo, no me vayan a ver la cara. Investiga, haz preguntas, te falta información. El miedo te está diciendo algo está en riesgo. Te falta investigar. Ve quiénes ya invirtieron ahí. Ve qué tan seria es ese lugar donde vas a invertir. Tiene buena reputación, tiene muchos años. Ya hay gente que invirtió y sacó el dinero. A ver a quién puedo contactar de ellos. El miedo es un buen consejero, ¿no? Sí, y fíjate, Rafael, cómo lo que estabas compartiendo, me voy al ejemplo de cuando dejamos algo a medias, por el ejemplo del libro, que muchas veces pensamos que es falta de capacidad, cuando a veces es un temor escondido que no nos deja avanzar. Como decías tú, el temor a la crítica, el temor a qué van a decir de lo que estoy escribiendo. O sea, enfrentar esa parte. Wow, cómo el temor nos puede frenar o nos puede impulsar. Lo que acabas de mencionar muy, muy Sí, bien. retomando ese ejemplo, fíjate, tal vez digo, a ver, ¿por qué no termino el libro? O siendo yo honesto conmigo. Pues porque no he tenido tiempo, sí, pero ¿por qué no me he abierto tiempo a terminarlo si antes sí lo estaba haciendo? Pues es que, ¿y si no está bien? Entonces, el temor me dice, bueno, está en peligro tu reputación o que te preocupa que te critiquen, etcétera. ¿A quién le puedes pedir consejo para verificar si está bien tu libro? ¿A quién qué puedes estudiar? O sea, investiga. ¿Cómo puedes saber si lo estás haciendo bien? ¿Existen tutoriales? ¿Alguien te puede enseñar? ¿Quieres que te lo revise previamente alguien de confianza? Etcétera, ¿no? Eh, y entonces ese miedo, una vez identificado la fuente, cuál es el pensamiento que está detrás de por qué siento que algo está en riesgo. Y de pronto puedo ver, por ejemplo, gente que se sube a los aviones. Y ay, Dios mío, no se vaya a caer, se persinan 18 veces, hacen pedacitos el rosario mientras van volando. Yo lo puedo entender. La verdad, a mí no me da miedo eso de los aviones. Y puedo entender que alguien tenga miedo porque dice, oye, si esto falla, pues Hasta estamos muy aquí. arriba, ¿no? Pero si viéramos la estadística, y digo, a ver, investiga, ¿cuántos vuelos diarios hay y cada qué tanto hay un accidente aéreo? Vaya, se accidenta más la gente en bicicleta que en un avión, literalmente. Ha muerto más gente por caerse mientras se está bañando en la regadera que el total de muertos en los aviones. Entonces, eso no quiere decir que se me va a quitar el miedo, tal vez pero baja la intensidad de la angustia. Ay, pero es que se mueve mucho. El que haya turbulencia y tiemble no es factor para que se caiga un avión. Entonces, ese de irme llenando de información sobre eso, tal vez no me quite por completo la sensación de miedo, pero reduce el grado de angustia, ¿no? Que es lo que me paraliza, la angustia. Y ahí es donde explicabas que hay miedos infundados Ujú. y miedos reales, que algo realmente, una situación que realmente sí es algo que debo de tomar acción. Y es donde Exacto. uno tiene que buscar, indagar, informarse un poco más, o como decías tú, si tal vez lo que me falta es tomar un nuevo curso para terminar el libro, o si estoy arrancando un podcast y no te sale también, bueno, pues ve con alguien que tiene un poco más de experiencia y que te dé tips de cómo hacerlo, cómo mejorar, cómo no sé, o sea, siempre, yo le digo a mis niños, siempre hay una forma de cómo sí. Ujú. Digo, me dice, papá, ¿qué es eso? Mi hijo, siempre hay una forma de cómo sí. Vengan, vamos, nos sentamos, a ver, vamos a ver cómo sí. Ya buscamos formas, oh, sí, sí, sí. Digo, ya ves, sí hay una forma de cómo sí. Digo, pero si nos cerramos, ahí nos detenemos.
Y pues, wow, interesante. ¿Qué tema, qué tema, qué tema estamos arrancando, estamos compartiendo en este inicio de año? ¿Cómo distinguirlos? ¿Cómo distinguir, cómo diferenciar esos miedos en lo práctico? ¿Cómo identificar qué tipo de temor estoy sintiendo? Porque ese sería algo bueno que nos ayudaría ahorita, una buena pauta. ¿Cómo identifico qué es el temor que estoy Sí, sintiendo? lo primero que todos hemos experimentado miedo y podemos distinguir perfectamente cuando lo que siento es temor. Lo que tengo que hacer es preguntarme, ¿qué es lo que creo que está en riesgo? ¿Qué hay en riesgo? Puede haber momentos en que sintamos temor y digamos, ¿qué está en riesgo? Y digo, la verdad, nada. ¿O será que estoy ocultando la verdadera razón que me hace sentir miedo? Y ahí tengo que darme cuenta que lo más probable es que sea un temor infundado y que mi mente me está engañando. Miren, tenemos que recordar algo. Eh, todos nos hemos enfermado alguna vez del estómago, ¿no? La pregunta es, ¿quién se propuso enfermarse del estómago? Yo creo que nadie. O si comes un alimento que ya no estaba bien por cualquier razón, el aparato digestivo va a hacer su tarea. Y el aparato digestivo, cuando algún alimento está malo, cuando comimos de más, eh, o cuando tenemos ahí un problemita en los intestinos, el estómago, el esófago, etcétera, el estómago y el aparato digestivo va a hacer su tarea y va a producir los jugos gástricos, va a producir lo que se necesite. Tal vez alguien vuelve el estómago, ¿no? O se enferma durísimo y tiene que ir al baño muchas veces. Eso lo hace el organismo. El cerebro es un órgano, pero en lugar de producir jugos gástricos, produce pensamientos. Y cuando algo no está bien en el cerebro, que puede ser eléctrico, que puede ser químico, ¿sí? Que puede ser neurológico, lo que se producen son pensamientos enfermos, pensamientos obsesivos, pensamientos repetitivos, temor, pensamientos que nos producen un temor sin que haya fundamento. Y ahí lo que tengo que ver, por eso yo les decía, el cerebro me puede engañar con mis pensamientos. Mira, lo voy a poner así. Otra vez el ejemplo de que voy a la montaña, voy caminando y de pronto veo en un árbol, hay una víbora y es una rama. Me engañó mi percepción. Me engañó mi percepción, pero como mi cerebro pensó, ay no, si es una víbora, y yo aprendí que las víboras son malas, ¿no? Protégete. Todas, no me importa de qué tamaño, de qué color, que si tienen veneno, no, todas son malas. Es una creencia errónea, por cierto. Eh, una rama y me dio miedo. Ahora, yo puedo decir, era una rama, ok, está bien, pero podría reflexionar, ¿por qué siento tanto temor ante esto? ¿Qué creencias tengo? ¿Qué pensamientos tengo? Me falta investigar un poco más al respecto, sobre todo si soy alguien que va a salir con frecuencia a la montaña, al monte, al bosque, donde vivas. Dices, oye, pues vas a sufrir cada vez o vas a dejar de salir por temor, ¿no? Que no es lo correcto. Lo correcto sería investiga, protégete, ¿no? Sí. Aprende. Pero la pregunta clave que yo me tengo que hacer, respondiendo de manera específica a tu pregunta, de qué debemos hacer es preguntarnos qué es lo que está en riesgo y ese riesgo es verdadero, qué es lo más posible que suceda o que no suceda, para saber si el nivel de temor que tengo está fundado o está infundado y a qué se debe, qué pensamiento hay detrás de mí, qué creencia hay detrás de mi temor. Ese filtro, Rafael, es oro puro. Cuando yo los identifico, cuando yo sé
en qué se fundamentan, yo puedo avanzar. Pero si no, me voy a paralizar toda la vida, ya sea en trabajos, ya sea en relaciones, llámese lo que se llame, porque el temor no solamente nos afecta en lo profesional, nos afecta en muchísimas áreas, porque muchas veces lo venimos arrastrando desde niños. O sea, es algo, como decíamos al principio, pues enseñado, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas para el temor nos pudieras compartir para eliminar ese temor o para Muy entender bien, ese temor? de Ah, acuerdo. Mira, para entenderlo, lo que las preguntas que decía, ¿qué es lo que creo que está en riesgo? Eh, y realmente es probable que pase eso o no. Y la otra es, ¿cómo me protejo? ¿O qué me falta conocer, investigar? Ahora, esto va a parecer un poco de broma, pero lo digo en serio. La manera de mejor actuar para que el temor no nos detenga es ser valientes. Ahora, alguien me dice, oye Rafael, pero pues, ¿cómo voy a ser valiente si siento miedo? Es que justo el valor funciona cuando tengo temor. Si no tengo miedo, no estoy siendo valiente. Ser valiente no es la ausencia de miedo. Ser valiente es hacer lo que sé que tengo que hacer a pesar de que siento temor. O sea, si una persona sabe mucho de serpientes, sabe cuáles son venenosas, cuáles no, sabe cómo manejar las venenosas y se encuentra una serpiente, ¡ay, qué valiente! No, es una persona informada, no le da miedo eso. Yo requiero de valor cuando siento miedo. Recuerdo, por ejemplo, esta cita bíblica tan famosa de que muere Moisés y Dios le pasa la batuta a Josué, ¿no? Que era ahí su discípulo, pero pues Josué no era un guerrero, no era un militar. Y le dice Dios, pásale y se van a encontrar con los pueblos ahí y van a tener que hacerles la guerra. Y le dice, pero esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le decía sé valiente? Pues porque sentía miedo. El temor, el valor es hacer lo que tengo que hacer cuando siento miedo. No es la ausencia de miedo. Eso que vemos en las películas de Hollywood de, no sé, ahí el héroe con un cuchillo contra 18 que están armados con revólver, metralleta, cuerno de chivo y todo, y les dice, ¿por qué tan poquitos? Vengan más. Eso no es valor, eso es mentira. ¿Sí? El, el que dice, o como yo cuando era niño, que nos decían que Pancho Pantera no sentía miedo, ¿no? No, eso no es valor. El valiente es el que se hace lo que tiene que hacer temblando. Yo digo que, por ejemplo, si está ahí, fíjate, esta anécdota es real. Iba yo una vez en un vuelo, un avión muy pequeño, al grado de que era un asiento, pasillo y otro asiento. Y para atrás eran, no sé, 10 12 asientos. Éramos muy pocos. Y del otro lado del pasillo venía una mujer, una señora. Y venía, le temblaba la barbilla, venía llorando del miedo, literalmente traía un rosario en la mano. Y yo cuando la vi tan angustiada, pues como yo les decía, a mí el tema de los aviones no me da temor, gracias a Dios. Pero le dije, la voy a distraer, le voy a sacar plática. Y hay una manera muy sencilla de distraer a una mujer adulta. Nomás le hice una pregunta. ¿Y usted tiene hijos? Y, ay, sí, tengo dos. Ya me empezó a platicar de sus hijos, ¿no? Y ahí ya me enteré que este vuelo era entre Hermosillo, Sonora, México y Los Ángeles, California. si querías Y ya dormir, me Rafael, se enteré, acabó la siesta. sí, sí, y ahí no dormí, o sea, olvídate. Eh, Me estaba platicando de sus hijos y que estaban estudiando y todo. Y ya me dijo que ella, honestamente no recuerdo si era viuda, divorciada o madre soltera, pero ella era la que proveía para sus hijos.
y me dijo que iba a Estados Unidos, a California, a comprar ropa porque tenía una tienda de ropa que era con lo que vivía y mantenía a sus hijos, etcétera. Y cada cambio de temporada, ya me explicó, cada 4 meses, yo vengo, compro y voy, pago los impuestos y vendo, etcétera. Y, y de pronto, pero dice, ay, pero me da miedo volar y empezó a llorar otra vez. Y me dice, por eso cuando ya llego ahí en Hermosillo vivía, cuando llego ahí, y mis hijos van por mí al aeropuerto, primero me meto al baño, me vuelvo a maquillar, me quito, que no noten que lloraba y que estaba angustiada para no meterles el miedo que yo tengo a volar. ¿O usted qué opina? Y le dije, pues sabe que yo no estoy de acuerdo con usted. Me dice, ¿por qué? Si yo fuera usted, eh, dejaría que mis hijos me vieran como anda ahorita, despeinada, con el rímel corrido, con lágrimas y que está haciendo polvito el rosario. Eh, y me dice, ¿pero por qué si no quiero meterles miedo? Le dije, al contrario, para que vean qué madre tan valiente tienen, que a pesar de que le da tanto miedo subirse a un avión, lo hace al menos 4 veces al año para mantener a sus hijos. Valor es hacer lo que tengo que hacer a pesar de sentir miedo. Esa es una persona valiente, aunque lo haga llorando, aunque lo haga temblando, es una persona valiente. Y tenemos que entender eso, ¿no? Ese sería un muy buen punto, Rafael, entonces, para empezar este 2026 a desactivar ese temor. ¿Algo te da miedo? Enfréntalo, enfréntalo y vas a ver qué tan fuerte es ese temor, porque lo leía también en un libro que decía que la acción cura el miedo. O sea, si te atreves Ujú. a hacer Sí, eso, sí. poco a poco vas a ir te vas a ir dando cuenta que no era tan grande ese gigante que que tú mirabas, ¿no? Entonces, pues wow, estamos ahora sí que empezando este 26 con la mejor información, ahora sí que no vamos a tener excusas para no lograr lo que queramos en este año, que sería el temor no desaparece de un día para otro. ¿Cómo se avanza aún con temor presente? Porque ya lo enfrentan, pero a veces se sigue teniendo ese temor. ¿Cuál sería un paso a paso que tú nos pudieras compartir, Rafael, para avanzar? ¿Ya viste el primer paso? Lo descubres, lo enfrentas, ¿qué sería ahí lo siguiente? Bueno, tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Tengo que conseguir información, tengo que protegerme. Por ejemplo, vamos a pensar que a alguien le invitan ok, entraste a este negocio y ahora tú tienes que enseñarle a alguien, no tienes tú que hacerlo solo, sola. ¿Cuál sería ay, pero me da miedo equivocarme? ¿Qué es lo que cuál es el paso intermedio? Aprender. Ahora, nadie aprendemos leyendo, escuchando, viendo. Ahí recibimos información. Aprendemos hasta que lo hacemos. O sea, ¿cómo sé si alguien aprendió algo? ¿Cómo sé si yo aprendí algo? Muy sencillo, cuando ya lo puedo hacer, ya lo aprendí. Si no lo puedo hacer, no he aprendido. ¿Cómo sé que cuando alguien ya aprendió a andar en bicicleta o a nadar? Pues cuando ya puede recorrer buena distancia sin caerse de la bicicleta o sin hundirse en el agua, en el río, en la alberca, donde esté. Entonces, tengo que darme cuenta que la única manera que voy a tener es haciéndolo, pero puedo tener un acompañamiento. Puedo pedirle a alguien, enséñame. Mira, te veo, lo hago, luego déjame hacerlo a mí y me estás ahí, estás cerca para que me digas, si lo hiciste bien aquí, mejor cámbiale acá, a ver, ahora da este otro paso. Puede ser progresivo ese aprendizaje, pero tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Y recuerden, si tengo miedo, va a ser protégete, huye, ¿sí? En otros casos podría ser ataca incluso, pero otros es investiga. Te falta información. Ay, sí, pero es que Rafael, yo no sé cómo conseguir la información. ¿A quién conoces que sí sabe? Pídele ayuda.
Pidamos ayuda. Oye, ¿sabes qué? Es que me da miedo que me están invitando a esto, pero no sé si funciona, si no funciona, no sé dónde investigarlo. ¿Conoces a alguien que me ayude? O tal vez la persona que te invitó, o tal vez uno de tus hijos. A ver, métete aquí a investigar esto, ayúdame. Eh, Necesito información, pero luego yo lo tengo que hacer. Entonces, cuando es el proceso en el que la gente aprendemos. ¿Cómo aprende a caminar un niño? ¿Cuántas veces se cae un niño cuando está aprendiendo a caminar? Muchas El veces. mismo instinto, tenemos el instinto de aprender. El niño, en cuanto sus huesitos y sus piernas, sus brazos están más fuertes, empieza a buscar apoyarse para levantarse. Se cae y no dice, ya no voy a volver a intentarlo. No piensa Imagínate. eso un bebé. A pesar de que se pegó, lo vuelve a hacer. ¿Cuándo? Hasta que le sale. Hasta que le sale. Yo aquí lo que tengo que ver es qué es lo que está en riesgo. ¿Eso es fundado o infundado? ¿Es fundado? Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que proteger? ¿Tengo que investigar? ¿Tengo que pedir ayuda? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo le hago para aprender? A ver, ya vi cómo, ahora lo hago yo. Déjame hacerlo, intentarlo. Yo le decía a esta mujer, de todas las veces que se ha subido a los aviones, ¿cuántas veces se ha caído el avión en que se ha subido? Pues ninguna. ¿Y cuántos años tiene haciendo esto? Ya no me acuerdo cuántos años me dijo. Le dije, entonces, lo más probable es que su temor no tenga un fundamento real. Hay que ver de dónde surgió ese temor, pero de todas maneras no importa porque usted está siendo valiente. No se está quedando allá a ver cómo le hace para que sus hijos coman. Está haciendo lo que tiene que hacer. Tenemos que hacer lo que sabemos que el miedo me está diciendo que haga. Interesante y me gustó mucho lo que usaste para darnos la imagen como los niños cuando empiezan, ¿no? A caminar. Esa parte me gusta mucho porque ahí nos damos cuenta que todos tenemos un principio. O sea, Rafael Ayala, sus primeras conferencias, o sea, le dio temor, le dio, o sea, tantas cosas que pasaban por su mente, pero avanzó y hoy en día comparte a muchísimas personas pues información que transforma nuestras vidas, pero todo tiene un principio. Recordemos, lo decía una vez un conferencista también, siempre recuerda esa parte de los bebés. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que todo tiene un principio, o sea, todo es aprendido. Así como aprendiste a caminar, así como aprendiste a hablar, se puede aprender. Ahora vámonos al área como en lo que es las relaciones humanas, hablando ahí en el temor. ¿Por qué el temor afecta tanto cómo nos comunicamos, cómo amamos y cómo reaccionamos? Porque hasta ese punto afecta muchísimo el temor. Sí, fíjate, en los primeros dos puntos que mencionaste en las relaciones, tenemos miedo a ser rechazados. No nos gusta ser vulnerables. No nos gusta, sí, que nosotros demos y no seamos bien recibidos. De hecho, ahí yo creo que es un tema de aprendizaje otra vez, de madurez, de qué patrones vi, porque recordemos, detrás de toda emoción, incluido el miedo, hay creencias, siempre. Eh, si yo creo que equivocarme daña mi reputación, si yo creo que el que alguien decida no corresponderme igual o como yo quisiera que me correspondiera, tiene que ver con que soy más o menos persona. Si responde como yo quiere, es que sí valgo la pena. Si no responde como yo quisiera, es que no soy alguien valioso. Si tengo esas creencias, me va a dar pavor que me rechacen. Me va a dar pavor. Entonces, ¿qué hago? Evito la relación. No bajo mis expectativas. De hecho,
Amar es un riesgo. Si lo hago esperando que me correspondan igual. Entonces aquí habría que ver eh, cómo quiero relacionarme con alguien. Oye, Rafael, pero es que, ¿y si te fallan? Pues ni modo, duele. Pero yo diría, yo nunca le he fallado a alguien. Las relaciones humanas nos demuestran que los seres humanos somos vulnerables. Nos recuerdan que nadie somos perfectos. Pero es un riesgo que hay que tomar porque en los humanos tenemos la necesidad de vincularnos con otros, de unirnos con otros, de tener relaciones familiares, de amistad, de pareja, de trabajo, en las que, oye, Rafael, está la latencia, es probable que alguien te falle. No, yo creo que es seguro. Y es seguro que yo le voy a fallar a alguien alguna vez, mínimo, o que ya le fallé quién sabe cuántas, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que no podemos vivir con el temor ese y hacer una diferencia entre la libertad de las otras personas para comportarse como yo no esperaba, que eso no tiene que ver nada contra mí, es como ellos son o como yo soy cuando yo me comporto de tal manera con alguien más. Eh, es como cuando te obligan a que juegues con alguien cuando eres niño y la otra persona no estás a gusto. Oye, ¿es porque la otra persona es mala? Pues no necesariamente. Esa otra persona tal vez otros juegan súper bien con él o con ella. No es un tema personal. Entonces, tengo que aprender en las relaciones que la gente me va a fallar. Dos, muchas veces, fíjate bien, mi desilusión más grande es porque no se comportan como yo esperaba, no como ellos me prometieron. A veces, o sea, es válido que yo le reclame a alguien si incumple algo a lo que se comprometió. Me dijo que me iba a ser fiel y me fue infiel, procede que reclame y se entiende que me duela. Pero que yo me moleste con alguien y le quiera reclamar porque no hizo algo que yo quería o yo esperaba, pero que nunca se comprometió, pues no. Es como si yo te reclamo a ti por algo que nunca te comprometiste y dices, pues, ¿qué trae Rafael, verdad? Este, que me reclama por algo que yo no le prometí. Eh, Tenemos que darnos cuenta que el temor a relacionarnos muchas veces viene por lo que ya viví. Es que en el pasado me rechazaron gente que para mí era importante. Si permito que esta persona tenga más importancia para mí, no, mejor no, porque me va a fallar y me va a doler. Ya le estoy colgando el muertito, ¿no? Como decimos. Eh, Porque tengo miedo, entonces prefiero no correr el riesgo. Prefiero no correr el riesgo. O tal vez en mi casa vi que, por ejemplo, mi padre o mi madre o un hermano mayor intentó hacer un negocio y le fue muy mal. Entonces, no, los negocios son malos, el dinero es malo. No, otra vez, atrás hay una creencia, atrás hay una creencia. Y yo tengo que darme cuenta que las creencias son aprendidas. Eso quiere decir que hoy puedo aprender nuevas creencias, incluso creencias contrarias a las que ya tenía y con las que crecí, porque no nací con esas creencias, las aprendí. Pero mi cerebro sigue funcionando. Yo puedo aprender creencias hoy y decir, no toda la gente actúa como las que yo conocí. No, no todos los esposos tratan a las esposas como vi tal vez que trataron a mi madre, o como me trató a mí una pareja que tuve. O no todas las esposas son tal como yo vi que tal persona, ¿no? Porque luego generalizamos y decimos, no, entonces mejor ya no. Y me limito en mis relaciones. O no me atrevo a hablar. Ay, es que me da miedo que se enoje.
Oye, ¿y no será que esa persona se enoje porque es una manera de esconder su temor a estar equivocado? Sí, esta bien es una forma de protegerse. La agresión es una manera de protegerse, Sí, ¿no? Es como dicen en los deportes, la mejor defensa es el ataque. ¿No? Dices, no te vayas atrás para que no te metan goles, ponte a atacar para que no, para jugar en la otra mitad de la cancha, en la del otro, ¿no? Eh, Mucha gente podemos ocultar el miedo agrediendo, porque no quiero que hablen de lo mío, porque no quiero que saquen, entonces yo saco tus defectos primero, ¿no? Porque tengo miedo a ser expuesto en algo que estoy haciendo mal, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta, los humanos nos equivocamos, pero podemos aprender, podemos pedir perdón, podemos perdonar, podemos crecer, pero tenemos que reconocerlo, admitirlo. sí. Y esto explica, Rafael, por qué hay tantas discusiones entre pareja, entre familiares, en los trabajos. Es el temor hablando. El temor a ser vulnerable, el temor a exponerme, a que alguien más me vuelva a fallar, y eso genera, o sea, cada vez que las relaciones personales se afecten más. ¿Por qué? Porque no me deja ser pleno con lo que siento, no me deja expresarme y no me deja avanzar, pues en diferentes áreas. Y estamos aprendiendo, yo sí que estoy aquí, tengo mi pluma, estoy tomando apuntes porque me encanta aprender y wow, pues este 2026 vamos a empezarlo con mucha información. Vámonos por el propósito y, perdón, sí, vamos por lo que es el propósito y el temor. Cuando estás cerca de algo grande y aparece el temor, ¿por qué el temor se intensifica justo cuando estamos cerca de un gran crecimiento o una oportunidad importante? Eh, Puede ser varias razones. Una podría ser de que ya estoy a punto de concretar algo y sería similar a lo del libro que no terminó, ¿no? Y digo, ay, y si después de tanto esfuerzo no se da, no se concluye y no me doy cuenta todo lo que avancé para llegar aquí. Ya eso es una ganancia. Y la otra es el miedo a ser criticado y juzgado por otros. Ahora, yo les tengo varias noticias al respecto. Una, y perdónenme lo que voy a decir. No Échale, Rafael. somos tan importantes. A veces pensamos que la gente va a pasar o que ciertas personas van a pasar su vida hablando de nosotros. No somos tan importantes, tienen muchas más cosas que atender, eh, ¿no? Entonces, no nos preocupemos tanto por el qué van a decir, porque pensamos que somos tan importantes para ellos como yo soy de importante para mí, pero no. La gente tiene muchas otras cosas de qué hablar, que tratar. Otra, incluso si me equivoco, y no logro el 100% de lo que quería. E incluso si me hablaron y me critican, les garantizo que un poquito tiempo después van a tomar a otra persona de quien hablar. Sí, Van a tomar otra situación de qué comentar. No se van a quedar estacionados ahí. Es como las noticias del mundo de la farándula ahí, que tal persona la descubrieron que engañó a su marido o el marido a ella y se divorciaron. Y a la semana ya están hablando, ay, es que supiste que tal está en drogas. Y a la semana siguiente ya están hablando de otro. Y son gente famosa. Y en una semana ya dejaron de hablar de ellos. Ahora nosotros, que no somos a ese nivel de fama y de importancia social y todo, tenemos que darnos cuenta que quienes vamos a disfrutar más los logros y vamos a aprender más cuando no alcanzamos esos logros para poder alcanzarlos en la siguiente, somos nosotros. Hay que perder el miedo a fallar. O sea, no intentarlo es fallar. Cuando lo intento y no lo logro, no es un fracaso. Fracaso es que no lo vuelvo a intentar. mm, Si el bebé
quiso caminar, estaba tomado de la mesita y se soltó y se cayó. Hasta ahí todavía no es fracaso. Fracaso que no se levantara otra vez a intentarlo. Ahí sí. Porque dice, ya no lo intentó y ese resulta que tiene 80 años y sigue sentado, no se ha levantado. Oye, pues sí, ahí está un problema. Pero si el bebito se volvió a poner de pie y se volvió a caer su lógica no es no puedo. Su lógica es todavía no puedo. Por eso lo vuelve a intentar. Tenemos que perderle el miedo al todavía no puedo. Que no salga algo como queremos, que me puse una meta económica en mi negocio y se cerró el año fiscal y ay, me quedé cerquita o me quedé a la mitad o me quedé lejos. Esta vez no pude, pero no significa que no vaya a poder. Todavía no puedo. Tengo que volverlo a intentar y perderle el miedo. O sea, de verdad, no somos tan relevantes en la vida de todo el mundo. Eh, la gente tenemos demasiados problemas para andar comprando los ajenos. Entonces, este, perdamos el temor y decir, me equivoqué. Sí, me equivoqué, ni la primera ni la última, pero es porque todavía no, estoy en proceso de aprendizaje. No voy a criticar al bebé porque, ay, es que ya tiene un año, 2 meses y sigue sin caminar, o sea, dale chance, o sea, está aprendiendo. Totalmente, Rafael. Muchas veces es señal de que estamos entrando en un área desconocida, diferente para nosotros. Entonces, hay que aprender, hay que aprender. Toma Entonces, tiempo. si Ujú. toma tiempo, ¿cierto? ¿Cómo transformar el temor en un motor de crecimiento personal? Mira, qué buen punto, qué buen punto. Yo creo que si queremos crecer en algo que nos pueda ayudar muchísimo, y te voy a dar una cita que leí en un libro de Spencer Johnson, que salió ya hace algunos años, seguramente lo leíste, el de ¿Quién se ha llevado mi queso? Mm, ¿No? La historia de sí, dos sí, ratoncitos ahí. Muy sí, sí. recomendable, muy sencillo, una metáfora, pero para mí hubo un momento en mi vida en que tenía que tomar una decisión crítica que me daba mucho miedo, mucho miedo. Y leí ese libro y tenía esta frase: ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y eso fue lo que hice y me fue muy bien. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Creo que si decimos en qué quiero, qué cosa quiero lograr, qué miedo tengo, ¿qué harías si no tuviera ese miedo? Haz eso. Rafael, pero me da miedo. Sé valiente. Haz lo que tienes que hacer a pesar de sentir ese miedo. Qué poderoso, qué poderoso. La verdad, hasta la piel se me hizo de águila. Porque de cuánto nos estamos perdiendo solo por no entender el temor. Exacto. Rafael, ya estamos así concluyendo lo que es la intervención. Si pudieras dejarle una sola frase a alguien que está viviendo bajo el dominio del temor, ¿cuál sería? Eh, el temor es información. El temor me dice algo hay en riesgo. Verifica si tu temor es fundado o infundado. Pero sea fundado o infundado, sé valiente. Haz lo que tienes que hacer a pesar de sentir miedo. Poderoso, poderoso. Yo me quedo con esa frase, haz lo que tienes que hacer a pesar A pesar. de sentir
miedo. Y esa yo creo que también va a ser una frase que me voy a guardar mucho, voy a estar siempre recordando es, ¿qué harías si no, o mejor una pregunta que va a estar por mucho en mi mente, ¿qué harías si no tuvieras temor? Porque también en muchas cosas a mí me ha frenado esa parte. Por eso era tan necesario este tema, Rafael. Gracias por esta conversación tan necesaria que la ocupábamos para arrancar ahora sí que con nueva información, con una perspectiva diferente este 2026, que va a ser de gran bendición. Agradecer a Dios por todo lo que vimos en este año pasado, pero estamos viviendo los mejores momentos. ¿Por qué? Porque hoy en día hay más información que nunca y está más al alcance de la mano de cualquier persona que años atrás. Muchas gracias nuevamente, Rafael, por el honor, por el privilegio y por todas las enseñanzas que por muchos años en lo personal has compartido, que yo me he beneficiado muchísimo y pues yo me siento una forma de expresarlo con gusto, con alegría, con emoción, pero eh, decir hace años escuchaba a alguien y hoy tener una cercanía, una amistad que estamos formando ahí un poco más ya, Rafael, contigo. Gracias, gracias por todo lo que nos compartes. No, con mucho gusto. Gracias por invitarme al podcast y ya sabes que yo encantado de poder compartirlo. Te agradezco la oportunidad y felicitarte, desearte lo mejor para este nuevo ciclo, para este nuevo año y también para tu audiencia. Que Dios les bendiga mucho este 2026. Gracias, Rafael. Muchachos, sigan creyendo, sigan soñando y recuerden que alguien más está buscando una información, una palabra que le diga que sí se puede vivir diferente, que sí hay una forma de lograr metas, de lograr sueños. Esto es Hambre de Pensar.